Hemos escuchado al abogado César Nakazaki, abogado defensor de Alberto Fujimori, comentando la resolución de la Corte Interamericana que ordena al Estado peruano que no se implemente la decisión tomada por el Tribunal Constitucional que equivalía a permitir que Alberto Fujimori salga de la prisión en la que se halla cumpliendo una condena impuesta por la Corte Suprema del Perú. Vamos a escuchar un punto de vista diferente, el del abogado Carlos Rivera, quien es abogado defensor de las víctimas. Señor Rivera, buenas noches y gracias por estar acá. Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, el abogado Nakazaki tiene como argumento básico es que esta resolución no procede de una audiencia, puesto que en efecto se había convocado a una audiencia el miércoles pasado, hace 2 días, que no tuvo lugar, se anuló el día víspera. Y sin embargo acá tenemos una resolución compleja, elaborada, de 18 páginas, en la que se ratifica en términos de resolución lo que yo se había dicho como medida provisional, vía en realidad nota de prensa, ¿no? Firmada por el secretario a fines del mes de marzo. Sí. ¿Qué cosa contesta usted cuando se le dice que adolece desde el origen de ciertas deficiencias de esta resolución? Con el aprecio que tengo por César, pero creo que él tiene una gran desinformación sobre los procedimientos de la Corte Interamericana, ¿no? Primero que nosotros el 17 de marzo, cuando se anuncia por parte del Tribunal Constitucional la medida de libertad de Fujimori, hacemos 2 pedidos. El pedido de las medidas provisionales y un pedido de supervisión de cumplimiento. Por lo tanto, no es que han sacado como que debajo de la mesa un asunto que no estaba en trámite. Estaba en trámite ambas circunstancias. Eso es lo primero. Lo segundo es, hay que revisar la jurisprudencia de la Corte. La inmensa mayoría de resoluciones de cumplimiento se emite sin audiencia. ¿Por qué? Porque la Corte evalúa circunstancias de particular gravedad que los peticionarios o la Comisión dan cuenta ante este Tribunal Internacional. Y claro, en situaciones extremas, ¿no es cierto?, que la Corte evalúa, te permite asistir a una audiencia o te convoca a una audiencia. Pero no es una práctica ni obligatoria ni constante. En realidad, la mayoría de resoluciones de supervisión de los casos peruanos, Perú es el principal cliente del sistema interamericano, se emiten sobre la base de la petición de supervisión de cumplimiento. Ese es el procedimiento. Y aquí la Corte, por lo tanto, no ha hecho nada ni irregular, ni que le ha jugado mal a las partes y menos a la defensa del señor Fujimori. Ha actuado en un marco reglamentario estricto y en base a la práctica de la forma como desarrolla sus propios procedimientos, ¿no? Por otra parte, el señor Nakazaki hizo referencia a la intervención de la jueza costarricense durante la audiencia que pudimos seguir vía Zoom hace 10 días, me parece, en la que preguntó si había riesgo de fuga, sugiriendo que este factor podría ser un factor importante para pronunciarse sobre si Alberto Fujimori debe salir de la cárcel o no. ¿Cómo reacciona usted a la afirmación del señor Nakazaki respecto a este punto? Hay que tener muy presente que el proceso ante la Corte Interamericana, que es un Tribunal Internacional de Justicia en materia de derechos humanos, no es un proceso penal, ¿no es cierto? Por lo tanto, más allá de la pregunta de la jueza costarricense sobre un eventual peligro de fuga, en realidad la Corte no entra a hacer ese tipo de evaluaciones sobre individuos que no son parte del proceso. Lo que la Corte resuelve, y creo que el sentido de esa resolución da cuenta, es el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado respecto de casos concretos. Si en esa materia se cruza una circunstancia como la del señor Fujimori, lo que la Corte evalúa es de qué manera su decisión eventualmente no debe perjudicar los derechos de esa persona. Y lo dice esta resolución y lo dijo la resolución del año 2018. De qué manera se hace una ponderación entre el derecho a la vida, el derecho a la salud del interno y los derechos de las víctimas. Ese es el estándar de ponderación que la Corte plantea y que además le ha exigido haber tenido a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y su evaluación es de que esa ponderación no ha ocurrido siquiera, ¿no? Más allá de los hierros fatales que tú has dado cuenta. Que la Corte no se pronuncia sobre Alberto Fujimori, sino sobre el Estado peruano. Exactamente. No es un proceso penal, sino es un proceso de derechos y de funcionamiento del Estado frente a sus obligaciones. Exactamente. Un tribunal internacional como la Corte Interamericana, o la Corte Europea, o la Corte Africana de Derechos Humanos, lo que juzga no son individuos, juzga responsabilidades internacionales de los Estados. Por eso cuando César dice, hace mucho tiempo pedimos que nos dejen intervenir, en realidad
Eso no es un tema ni de la comisión ni los peticionarios, porque los que establecen las reglas de cómo funciona un órgano de un tratado como la Corte son los Estados. Y ahí está la Convención Americana. Nosotros no tenemos ningún tipo de intervención, nosotros nos sometemos a esos procedimientos. Y por eso es que la Corte, en la resolución del 2018, en esta publicada el día de hoy, insiste en evaluar y juzgar la responsabilidad internacional del Estado peruano. Y por eso dice, oye, verifiquemos si es que el Estado está cumpliendo lo que el 2018 hemos considerado. Y sobre esa base hace diversas consideraciones. Primero dice, oye, lo que yo ordené el 2018 ya fue decidido por el Poder Judicial. Y lo dice en términos absolutamente, digamos, normales, y la Corte considera que lo que se hizo en el Poder Judicial es absolutamente correcta. Porque la Corte del 2018 dijo que tanto la jurisdicción penal y constitucional, o constitucional. Pero cualquiera de ellas, y ahora lo vuelve a ratificar porque seguramente ha escuchado el debate, lo que dice, cualquiera de ellas lo que tenía que hacer es un control de convencionalidad. Y la Corte reitera en esta resolución que, inclusive, mira Fernando, la Corte avanza en tal dimensión, y justamente los casos peruanos han servido para hacer ese tránsito jurisprudencial, dice, cualquier autoridad pública. Por lo tanto, no es solamente el juez constitucional, puede ser cualquier autoridad pública. Por lo tanto, era correcto y legalmente posible acudir al juez de ejecución, en este caso al vocal supremo de instrucción, que es el que tenía el expediente del caso Fujimori. La Corte dice, eso es legalmente posible, es convencionalmente correcto. Pero verifica que luego de esa decisión hay los problemas que se presentan a partir de la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Si usted estuviese ajeno a esta causa y leyese, como he tratado de hacer yo, esta resolución, ¿qué imagen queda del Tribunal Constitucional? De vergüenza, Fernando. ¿De vergüenza? De vergüenza, sinceramente, ¿no? ¿Por Es qué? decir, mira, yo creo que un tribunal o una corte constitucional de cualquier país del mundo, ¿no es cierto?, puede tener sentencias opinables, criticables, pero lo que no puede terminar haciendo es lo que la Corte pone en evidencia. Es decir, una sentencia que se refiere a dos casos, probablemente dos de las violaciones a derechos humanos más graves del conflicto armado interno, pero sobre esos casos... Hubo muchas otras. Muchas otras, sí, efectivamente, sí, pero bueno, de los, digamos, más graves en términos de lo que se conoció a partir del año 90-90. Cometidas en Lima, dice usted. Cometidas en Lima, porque obviamente. Si uno piensa en Putis, uno piensa en sin otras duda, localidades. Lamentablemente tenemos demasiados hechos cometidos durante esa época. Pero me refería a dos datos importantes. Uno es, hace un llamado de atención verdaderamente que genera mi primera vergüenza, que el Tribunal Constitucional no ha hecho ninguna mención ni referencia a las múltiples sentencias, dos por lo menos, de Barrios Altos y La Cantuta, y a las múltiples resoluciones de supervisión y cumplimiento. Y en especial, lo reitera 3 veces, dice, de manera particular, la resolución de supervisión del año de mayo de 2018. Ni una línea en la sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo segundo es lo que tú has comentado, me imagino con horror, pero también con vergüenza, digamos. Un Tribunal Constitucional no puede cometer semejante hierro en la precisión respecto de las normas que está citando, ¿no es cierto? Es decir, se está discutiendo acá... Yo no lo he comentado, ¿eh? Yo he leído y he buscado... Sí. Que y eso lo que... Sí, recuerdo el 40 inciso 8, pero yo exactamente, no tengo el Tribunal Constitucional no solo no realizó un control de convencionalidad, sino que además incluyó una referencia incorrecta en el artículo 4.6 de la Convención Americana, ya que dicha norma se refiere únicamente a la pena de muerte. Me llamó la atención que una Corte Internacional jale las orejas de esa manera a un tribunal de tan alto nivel. Simplemente vergonzosa, ¿no? O sea, un Tribunal Constitucional, en realidad ningún órgano jurisdiccional puede pretender trastocar el derecho con citas absolutamente equivocadas de una norma internacional tan fundamental para el sistema interamericano como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A eso me refería yo, eso genera vergüenza. Y por eso, desde el inicio, cuando no solamente el TC anuncia de que va a liberar a Fujimori, sino sobre todo cuando ya logramos leer esas 9 páginas de la sentencia, no teníamos sino una sola convicción, de que la Corte Interamericana iba a emitir una decisión como la que ha publicado el día de hoy. No había otro camino en realidad, porque era insostenible lo que el TC había hecho, en términos de procedimientos, de formas y luego de contenido de un documento que no resiste el más mínimo análisis jurídico.
Ahora, hay el tema de la reparación civil. Sí. Se trata de varios millones de soles. Creo que No. más de 5 millones de soles, me pareció. No. Es la reparación civil, hay que tomar en cuenta, no hay que irse mucho al sistema de anticorrupción. En el caso Barrios Altos y La Cantuta, estimado Fernando, es de 62.000 soles. ¿Por cada persona? No, para todos. ¿Por qué razón? Para cada persona. Sí, no, para todos. ¿Por qué razón? Porque la sala penal que presidió San Martín evalúa un dato que es muy importante y concreto. Las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, el 7 de abril, exactamente hace 13 años, ¿no es cierto? Cuando se emite la sentencia, están reparadas por el sistema interamericano, por la Corte Interamericana. Y por lo tanto dice... Todas las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Los dos casos. Barrios Altos el 2001, La Cantuta el 2006. Y por eso establece un rango de reparación civil mínimo, diría yo. 62.000 soles. Por lo tanto, ese cuento de que no tiene y que está no puede trabajar. Porque lo que es nos ha dicho insostenible. el señor Nakazaki es que hay la costumbre de poner reparaciones tan altas que los justiciables no pueden pagarlas. En el Perú y en no es consecuencia así. se ven privadas. En el Perú no es así. Lamentablemente, si hay algo que criticar el sistema penal en general, son las reparaciones diminutas que se le suelen poner. Pero en este caso sí correspondía una reparación civil lo suficientemente, digamos, importante económicamente, pero el tribunal evalúa que las víctimas y sus familiares están reparados. Porque la Corte Interamericana, el 2001 y el 2006, ya habían reparado eso. ¿Con qué fondos han sido reparados? ¿A partir de qué fondos? Eso fue a cargo del fondo que se creó desde el año 2001 como consecuencia de repatriaciones de dinero de la corrupción. En Barrios Altos y La Cantuta se han pagado, como correspondía, por mandato de lo que la Corte Interamericana dispuso. O sea, es el Estado peruano que ha pagado esa reparación. Sí, claro. Es el Estado peruano. Es el Estado con los fondos peruano. incautados. Exactamente. Y por eso no estamos hablando de un monto que una persona como Alberto Fujimori no puede pagar. Bueno, permíteme terminar, porque el tiempo corre, hablando de un aspecto que va más allá del tema judicial. Hemos escuchado a algunos dirigentes de las asociaciones de víctimas y abogados también decir que ellos no se opondrían a que se beneficie a Alberto Fujimori con un indulto humanitario si se respetan las condiciones fijadas por la ley. Y su oposición también. Sí. También. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Qué es lo que se debería hacer? Supuesto que se confirmase que la situación de salud del expresidente Fujimori se ha fragilizado y que se corre el riesgo de que pudiese haber un desenlace fatal en la prisión, sí. Hay un consenso de que hay que evitar eso. ¿Y cuál es el procedimiento? Discúlpeme que le esté solicitando algo a contraempleo, porque estoy pidiéndole que piense como debe pensar la defensa de Fujimori, pero sí nos gustaría conocer el punto de vista. Mira, desde el año 2018 se pone en discusión en la mesa de debate de los abogados y de los familiares de las víctimas ese tema. Y había un tema que más allá inclusive de la reparación civil era mucho más relevante y que dijimos en ese momento esto colocaría o debería colocar en otra dimensión el debate del asunto Fujimori. Es el tema del perdón. Digamos, la dignificación de la víctima no pasa porque le des un billete, como se dice, ¿no es cierto? Sino por reconocer el daño ocasionado. Y la Corte dice, oye, tienes que reconocer los delitos que has cometido. Entonces no le está pidiendo nada fuera de esta humanidad, le está pidiendo que reconozca los delitos que ha cometido. Y también le está pidiendo que solicite un perdón público. No una pinturita, sino un perdón público como corresponde, ¿no es cierto? Ese dato, estoy absolutamente seguro, porque lo hemos conversado y más de una vez lo hemos hecho público, eso coloca en otra dimensión el asunto Fujimori. Obviamente, de por medio tendría que estar también el asunto médico, que es el que corresponde porque están reclamando un indulto humanitario. Pero lo otro me parece que es un asunto fundamental. No debería costar mucho, ¿no es cierto? Pero digamos, si desde la familia, desde la defensa, te vengan con un argumento de ideologizar el asunto, ¿no es cierto? Y de acusar de que esto es el resultado del odio, como he escuchado a la hija del señor Fujimori el día de hoy, digamos, pareciera que no hay un punto de retorno y no hay un punto de abrir y colocar sobre la mesa un asunto que podría, digamos, abrir un espacio, no sé si de reconciliación, pero por lo menos de colocar estos temas del conflicto armado en otra dimensión. Y es exacto como nos ha dicho César Nakazaki, que 98% de los casos de indulto han sido aplicados a personas condenadas por terrorismo en el Perú. Mira, no creo, porque digamos, indultos a caso de terrorismo no se otorgan por lo menos hace 20 años.
¿no? Y los indultos humanitarios se han seguido dando en las últimas 2 décadas sin, digamos, sin problemas. Tanto así de que desde hace casi 2 décadas hay un reglamento, inclusive específicamente para indultos humanitarios, ¿no es cierto? Por lo tanto, me parece que ese dato, no tengo una cifra, pero no es un dato correcto, ¿no? Porque hace 2 décadas no ocurre ese Muchas asunto. gracias por sus explicaciones, Carlos Rivera. Recuerdo que usted es abogado de las víctimas y que a ese título habló en la audiencia que hubo de seguimiento, cumplimiento de la condena en la sesión convocada por la Corte Interamericana. Muchas gracias por su presencia acá. Que tengan Fernando. muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos Nada está dicho.